Malaquías capítulo 3. Yo no sé si usted lea eso, espero que no solo me pase a mí, sino ya la nostalgia de que estamos terminando Malaquías. Se nos fue Malaquías, ¿no? Igual ahí queda en la Biblia si usted lo quiere repasar. Pero ya casi nos quedan 2 predicaciones, básicamente Malaquías, 2 predicaciones. Y el texto que nuestro hermano Brian leyó hoy lo vamos a dividir en 2 predicaciones. Entonces hoy vamos a ver el primer capítulo, por decirlo de alguna manera, y el siguiente domingo el segundo capítulo. Recordemos que todo el libro de Malaquías lo hemos denominado la tragedia del desamor a Dios. La tragedia del desamor a Dios. Cuando un corazón comienza, o por lo menos nunca ha experimentado el amor a Dios, el amar a Dios. Es una pregunta que yo lo animo a que usted se haga hoy en su corazón. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Y claro, todos podríamos decir, sí, yo lo hago de manera imperfecta, claro que sí, pero hay personas que están decayendo. No están subiendo en su amor a Dios, sino que están decayendo, se están desanimando, las cosas de Dios ya no son tan importantes. Incluso hay pensamientos en contra de Dios. En esta serie hemos visto 6 evidencias que comprueban un corazón que no ama a Dios, que ha caído en ese desamor. Y hoy vamos a ver la 6ª y última, dividida en 2 partes. La 6ª evidencia de un corazón que no ama a Dios o que ha caído en el desamor a Dios es: quien no ama a Dios es porque no le conoce. Eso es lo que vamos a ver hoy. Quien no ama a Dios es porque no le conoce. Esta es la parte 1, donde vamos a ir en Malaquías 3:13, 4 al 6. Yo no sé si usted ha estado muy fanático del fútbol. Ahorita viene la Copa Mundial. No sé si a usted le gusta, bueno, aquí se conoce el soccer, pero los latinos somos rebeldes y no le llamamos fútbol porque así se conocen nuestros países. Fútbol, y se va a quedar fútbol. No nos dejemos conquistar el nombre. Fútbol es fútbol. ¿Ok? Y siempre en nuestras ciudades hay 2 equipos de la misma ciudad, ¿no? En mi ciudad original, en Bogotá, entonces estaban los de Millonarios y los de Santa Fe. Bueno, ahora hay otro equipo en Bogotá, pero esos son los tradicionales. Usted veía, ¿usted quién es? No, yo le sigo a Millonarios, yo le sigo a Santa Fe. Y bueno, siempre hay 2 grupos, 2 equipos en las ciudades. Mi familia, yo, eso es algo que no se negocia. Algo que no se negocia en mi familia es ir a la iglesia y ser de Millonarios. Entonces, si son de Santa Fe, lo siento, mi hermano, tiene que buscar otra iglesia. No, mentiras. Es una broma. De Millonarios. No somos de Millonarios, es una camiseta azul. Y siempre hay estos 2 grupos. Los 2 grupos siempre están presentes en todo lo que hacemos. Siempre hay como 2 grupos. Los que sí y los que no. También en la política, ¿no? Hoy estamos de elecciones en Colombia. Aquí también en Estados Unidos se ve, ¿no?, los 2 partidos políticos. Siempre hay como 2 grupos. Y es bien interesante que hay 2 grupos en la historia de la Biblia. Hay 2 grupos. Los 2 grupos de la Biblia entera. ¿Sabe cómo los denomina la Biblia? Los justos y los injustos. Otra manera de decirlo es los pecadores y los redimidos o los perdonados, el justo y el malvado. 2 grupos. No hay matices, no hay subgrupos, no hay el medio malo, el medio bueno, hay 2 tipos de personas. La Biblia es clara en que va a haber un grupo de personas que se va a salvar y hay otro grupo de personas que se va a condenar. Eso es claro en la Biblia. Pero la afiliación que más le debe preocupar es si usted está en el grupo de los justos o de los injustos, de los salvos y los condenados. Los partidos políticos pasan, los equipos de fútbol pasan. Su gran preocupación debería ser en qué grupo está. Y cada uno de estos grupos va a recibir una recompensa, un pago. Será una recompensa que usted no puede evadir. Usted no va a poder decir, uy, ¿sabes, Dios? Yo paso.
esa recompensa a mí no me gusta. No, usted va a recibir una recompensa si está en este grupo o va a recibir una recompensa si está en este grupo. No hay posibilidad de que usted pueda eludir la recompensa. Es la ley de la existencia. Lo que haces en esta vida tiene fruto, una consecuencia. Lo que siembras, cosechas. Gálatas 6:7 es claro al decir: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ley de la siembra, la ley de la recompensa. Este es el debate inicial que plantea el texto de Malaquías esta mañana. Los justos y los injustos, con un argumento que se relaciona totalmente: la recompensa para cada uno de ellos. ¿Llegará el día que los justos reciban una recompensa de parte de Dios? ¿Llegará el día que los injustos reciban una recompensa por parte de Dios por sus malas acciones? Como vamos a ver estos 2 domingos, la respuesta es sí. Cada uno de estos 2 grupos va a recibir una recompensa. Sí. Y ninguno la va a poder eludir o evitar. Hoy vamos a concentrarnos del versículo 13 al 16. Del 13 al 16. Y aquí vemos un debate introductorio. Y si usted ha estado con nosotros a lo largo de Malaquías, se va a dar cuenta que es la misma estructura narrativa, el mismo recurso literario del libro de Malaquías: preguntas, respuestas. Preguntas, respuestas. Es un diálogo entre Dios y su pueblo a través de la figura del profeta Malaquías. Esa es la narrativa. Pero ¿cuál es el objetivo de utilizar este recurso literario de las preguntas y respuestas? Mostrar la dureza del corazón de Israel. La dureza que viene de un aparente hijo de Dios, de una aparente persona que busca a Dios, pero que su corazón está lejos de Él, que solo vive del ritual religioso. Mira lo que dice el verso 13. Mira allí su Biblia, por favor, Malaquías capítulo 3, verso 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Aquí está hablando Jehová el Señor. ¿A quién? A su pueblo. Y mira la respuesta del pueblo. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? El verso 13 deja claro el debate, las 2 posturas. Por un lado, un pueblo que aparenta ser el pueblo de Dios, y por otro lado, Dios mismo. Pero Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, Dios es omnisciente, reconoce lo que el pueblo está diciendo, quizás a escondidas, quizás en el corrillo de sus casas, quizás en lo profundo de su corazón. La denuncia de Dios es que su pueblo ha dicho duras palabras en contra de él. ¿Cómo lo dice Malaquías? Violentas palabras en contra de mí, dice Jehová. La denuncia de Dios está a lo largo de todo el libro. Esto no es nuevo, ya lo habíamos visto en otras predicaciones. Esta palabra violentas quiere decir palabras duras, palabras implacables, palabras severas en contra de Dios. Dios ha sido testigo que su propio pueblo ha pronunciado este tipo de palabras en contra de él. Si usted lo ve de una manera muy honesta, parecían más enemigos de Dios que su pueblo. Eran súper críticos, inflexibles. Eran personas que supuestamente buscaban de Dios, pero al mismo tiempo los señalaban como culpable de sus propios males. Este pueblo culpaba a Dios de no cumplir el pacto, de hacerlo mentiroso, de no darle el castigo a los justos y a los injustos, como lo vamos a ver más adelante. Pero este pueblo realmente se ha lanzado a ver a Dios culpable, pero no ha visto su propio pecado. No veían su propio pecado. Estas eran duras palabras contra Dios, pero que no se detienen acá.
El pueblo reacciona con una frialdad impresionante. El Señor les dice, ustedes han hablado esto, y el pueblo responde, ¿pero qué te pasa? ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos hablado? La respuesta típica de negarlo todo. Esa es el argumento que uno desde niño cree que se puede uno alimentar en su corazón. Si usted hace algo malo, niéguelo todo. Niéguelo. En la cara de quien sea, niéguelo. Y nunca va a tener que asumir las consecuencias. Es la respuesta típica del pecador ante Dios. Dios te dice o nos dice, somos pecadores, y nosotros decimos, ¿pero pecado dónde? Nosotros no somos pecadores, Dios. Somos buenas personas. Esa es la típica respuesta del pecador. Y Dios, en su conocimiento, en su omnisciencia, en su oído que lo escucha todo, les contesta. Y les contesta utilizando sus mismas palabras. Y aquí está la respuesta de Dios. La respuesta está en el 14 y 15. Miren lo que dice 14 y 15. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha, y sigue aquí hablando el pueblo, qué aprovecha que guardemos su ley, la ley de Dios, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué beneficio hay? Miren lo que dice el 15. Decimos pues ahora, sigue hablando el pueblo, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Dios le responde, con que ustedes no han dicho palabras violentas contra mí, lo están negando, ¿cierto? Les voy a demostrar lo que ustedes están diciendo. Son palabras realmente duras, que critican a Dios, que manchan su nombre, que manchan sus atributos, que desdibujan a Dios. Es como si estuvieran hablando de otro Dios. Manchan su reputación. Este pasaje menciona 6 señalamientos en contra de Dios. 6 señalamientos en contra de Dios. Dios está en este contexto, en este pasaje, en el banquillo de los acusados, otra vez, como lo ha estado en otras oportunidades en Malaquías. ¿Y sabe por qué sucede esto? ¿Sabe por qué Dios está en la silla de los acusados? Por esta razón. Porque el pueblo desconoce quién es su Dios. Porque el pueblo no conoce a Dios. Y esto es algo totalmente transversal a nuestra época. ¿Por qué la gente critica tanto a Dios? Porque no lo conoce. Porque no lo conoce. ¿Cuáles son estos 6 señalamientos? Los voy a enumerar y después vamos a profundizar. El primero, es vano, no tiene sentido servir a Dios, no tiene ningún beneficio, es vano servir a Dios. El segundo, no tiene provecho obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué beneficio tiene obedecer los mandamientos de Dios? Está diciendo el pueblo. El tercero, no tiene provecho estar afligidos en presencia de Dios. O sea, quiere decir, por el pecado, no tiene ningún sentido estar afligido cuando pecamos. Y después va aumentando el volumen. Ellos critican a Dios porque los soberbios, los orgullosos son bienaventurados, son bendecidos. Eso dicen ellos. Después dicen que los que hacen maldad son prosperados. Y por último, dice que los que tientan a Dios no son juzgados y escapan como inocentes. Escapan como inocentes. Violentas palabras. Duras acusaciones en contra de Dios. Palabras que no vienen de sus enemigos. Provienen de un pueblo que aparentemente estaba cerca de Dios, pero no le conocía. No le conocía. Yo quiero que usted se vaya con esto en su corazón. El gran problema de no conocer a Dios. El gran problema de no conocer al Dios de la Biblia. Lo que nos lleva a concluir que estas personas sabían intelectualmente acerca de Dios, pero no sabían quién era Dios.
Conocían la ley, pero no al dador de la ley. Conocían al dador de los mandamientos, pero no quién era el Dios de los mandamientos. En días como hoy, son personas que conocen la Biblia, pero no conocen de Jesús. Van a la iglesia, pero ignoran quién es Cristo. Sproul, un escritor que me gusta mucho, dijo que el gran problema de la iglesia contemporánea es que la iglesia no conoce a su Dios. Quiero contarles una historia. Espero que mi mamá no vea esta predicación. Es de mi mamá y de mi tía. Mi mamá y mi tía. Mi tía, no sé si ustedes la conocieron, hace poco vino en el matrimonio de mi hija, vinieron las dos. Mi tía no tuvo hijos. Y adivinen quién era el hijo de mi tía, yo. Era el hijo consentido de mi tía, ¿no? Bueno, soy. Y mi mamá y mi tía, de alguna manera estuvieron compartiendo mi infancia. Yo siempre decía que era como tener dos mamás. Mi mamá y mi tía, que era como mi mamá. Y es bien interesante cuando usted las escuchaba hablar, porque ellas entraban en un debate a ver quién conocía más a Javier. ¿No? No sé si les ha pasado. Entonces decía mi tía, no, pero es que a él no le gustan los huevos así en el desayuno. Mi mamá, no, pero es que a él sí le gustan los huevos así en el desayuno. Y así con cada cosa que usted se pueda imaginar, ¿no? No solo se peleaban, porque esa es la verdad, se peleaban, se molestaban con esos detalles, pero también en las memorias, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue la primera torta que Javier tuvo en su cumpleaños? No, entonces una dice, no, fue a los 5 años. No, la otra dice, no, fue a los 6 años. Y aquí la Tercera Guerra Mundial, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene más memoria? ¿Quién se acuerda más de los recuerdos de Javier? Es bien interesante. Y había una lucha para saber quién conocía más a este pequeño niño. Y de alguna manera similar, debería pasarnos con Dios. Que hubiese una especie de intención, de propósito, de conocer más a Dios, sus gustos, sus memorias, cómo piensa, cómo ve las cosas. ¿Sabe qué? Yo quiero conocer más a Dios. Deberíamos tener esa competencia sana de conocer más a Dios. El creyente promedio, por decirlo tristemente, no tiene una relación cercana con la Biblia. No la tiene. Y por consiguiente, tiene una visión casi mitológica de un Dios que no es el de la Biblia. Es un Dios más creado por los medios, o por la tradición, o por sus padres, o por usted mismo. En otras palabras, no conocemos a nuestro Dios. El creyente promedio no conoce los atributos de Dios o tiene una visión parcializada de Dios, generalmente una visión que le conviene. A mí me gustan más estas características de Dios, pero estas no me gustan. Me gusta que me hablen de amor, de perdón, pero no me gusta que me hablen de disciplina, de juicio, de la ira de Dios. Eso por favor bórrelo de la Biblia. No, hay que editarlo. Esa parte no me gusta. Y necesitamos conocer a Dios en toda su imagen. Es por eso que alguien que no conoce a Dios no es capaz de sorprenderse de su Dios. Deberíamos cultivar un asombro profundo por Dios continuamente. Es lo que llaman ahora el factor wow. Que se va a decir, wow Dios, tremendo, tremenda tu misericordia, tremenda tu bondad, tremenda tu justicia, tremenda tu santidad, tremenda tu creación, tremenda tu salvación. Wow Dios, wow. Y hemos perdido el asombro por Dios. Y cuando perdemos el asombro por Dios porque no lo conocemos, entonces ¿sabes qué? No le amamos. No le amamos. Y sucede algo adicional cuando esto sucede. No le conocemos, no le amamos.
entonces fácilmente llegamos a renegar de Dios, a quejarnos de Dios. Al primer momento difícil, este tipo de personas terminan insultando a Dios, alejándose de Dios o de la iglesia, y generalmente este tipo de personas concentran su queja hacia dos direcciones, las mismas dos direcciones de los hijos de Israel en este texto. La primera, la recompensa que Dios tiene para ellos no les parece justa. Dios no me está tratando con justicia. ¿Por qué, Dios? Esa es la primera queja. Y la segunda es que la recompensa que Dios tiene para otros, para los pecadores de allá, es injusta también. Dios, ¿por qué no les das duro? Hay que darles más palo a esos pecadores, porque los pecadores son los de allá, no yo. Y tenemos esa doble queja. Dios me trata injustamente porque no me da lo que yo merezco. Pero adicionalmente Dios trata injustamente a los pecadores porque no los trata con justicia. Las tres primeras expresiones que vimos en este texto tienen que ver con una recompensa personal. Recompensa personal. Las vuelvo a mencionar. ¿Es vano servir a Dios? ¿No tiene provecho obedecer los mandamientos? ¿Y no tiene provecho estar afligido en presencia de Dios? Expliquémoslos un poco. Las personas que no conocen a Dios y por tanto no le aman, tienden a culpar a Dios y se sienten tratados injustamente por Él. Ellos creen que merecen otro tipo de trato. ¿Qué es lo que están viviendo? Que lo que están viviendo es injusto. Y que seguir a Dios y servirle no tiene sentido porque no evidencian una recompensa clara. Entonces este tipo de personas dicen, ¿servir a Dios en la iglesia para qué? Si no me está yendo bien en la vida. No evidencian una recompensa a su estilo. Es por esto que concluyen que servir a Dios es en vano. No tiene valor. Es temporal. No me trae beneficios. Por demás, dice el pueblo de Israel, es servir a Dios. No sirve para nada. Lo que quiere decir es que servir o adorar a Dios no tiene valor, es inútil. En otras palabras, ellos concluyen que no hay recompensa que les agrade a ellos de parte de Dios porque lo están sirviendo. Esto lo reafirman con las expresiones que vienen a continuación. No tiene provecho obedecer los mandamientos. No tiene provecho obedecer a Dios. ¿De qué aprovecha ser obediente? Están diciendo ellos. ¿Qué beneficio me da ser obediente a Dios? No me está trayendo ningún beneficio. Este término en el idioma original tiene que ver con un beneficio incluso material. Lo que ellos están diciendo es, mire, estoy obedeciendo a Dios y Él no me está bendiciendo en nada. Ni siquiera materialmente. Me estoy portando bien y mire Dios cómo me trata. Eso es lo que están diciendo. Ellos no veían beneficios. Pero si usted analiza bien, era una obediencia interesada. Yo hago esto porque yo quiero que Dios me dé esto. Ellos tenían una respuesta cínica frente a toda esta situación. Miren lo que está pasando, es bien interesante. Ellos esperaban los beneficios de la obediencia sin ser obedientes. ¿No nos ha pasado alguna vez como hijos? Queremos los beneficios del hogar, de la provisión de nuestros padres, pero sin obediencia. Y cuando nuestros padres de alguna manera nos disciplinan y nos quitan algo, entonces nos molestamos porque me está quitando las cosas. Pero queremos los beneficios de la obediencia sin obediencia. Y nos pasa como hijos de Dios. Nos pasa. Nos quejamos. Pero nunca nos analizamos cómo está nuestra obediencia a Dios. Buscaban una recompensa divina sin hacer lo que Dios esperaba de ellos. No hay recompensa, decían ellos, para los que obedecen a Dios. Pero mire lo profundo que están diciendo. Si no hay recompensa por ser obedientes, entonces ¿qué queda? Piénselo por un segundo. ¿Qué queda?
Eso solo lleva a una conclusión, que da igual vivir como sea. Da igual. Si no hay recompensa por la obediencia, entonces da igual servir a Dios, obedecerle, da igual. O sea que vivir una vida de desobediencia a Dios no tiene ningún tipo de consecuencia. Entonces, esto lo llevaría a una vida terrible, a sumergirse en los deleites temporales del pecado. Sería mejor soltarse a cualquier tipo de placer, de libertinaje, porque no importa, porque no hay recompensa para la desobediencia. Esta sería la conclusión catastrófica de esta manera de pensar. Es catastrófica, es un desastre pensar de esa manera. La moral se va al piso, se destruye si no hay ningún tipo de consecuencia. Una tragedia. Concluir que Dios no le interesa el estilo de vida de sus hijos. Eso es una tragedia. Que usted pueda concluir o que el mundo entero sabe que Dios no le interesa nuestra vida. Dios no le interesa nuestra moralidad. Dios no le interesa nuestra sexualidad. A Dios no le interesa nuestro manejo económico. A Dios no le interesa cómo hablamos con nuestros amigos, si utilizamos malas palabras o no. A Dios no le interesa. Dios está por allá lejos. Mis amados hermanos, eso se llama deísmo. Deísmo, si lo quiere anotar, deísmo. Es una manera de pensar, deísmo, que cree que Dios creó el mundo y se fue. Es la teoría del relojero. Puso la cuerda en el reloj. De pronto ustedes son muy jóvenes. Antes los relojes tenían cuerda y usted los podía mover la cuerda y después funcionaban solos. Esa es la teoría. Dios es como el relojero, echó a andar el mundo con las leyes de la naturaleza, la física, la biología, todo lo que usted quiera de la energía, y el mundo ahora se mueve solito, sin la intervención de Dios. Eso no enseña la Biblia. Dios se interesa cómo usted se maneja en su hogar. Dios le interesa incluso a usted cómo trata a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Dios le interesa cómo maneja su dinero y su tiempo. Dios no creó el mundo y se fue. Dios no lo creó a usted y se fue y mira a ver cómo se maneja. No, eso no es bíblico. Esa es la conclusión trágica de esta manera de pensar. Estas son expresiones claras que confirman que este tipo de personas desconocen a Dios. Cuando usted ve estos reclamos, usted dice, estas personas no conocen al Dios verdadero, no lo conocen, no conocen a Dios. Finalmente, en la última expresión de esta parte, ellos afirman que no tiene provecho estar afligidos en la presencia de Dios. No tiene provecho estar afligidos. Esta aflicción se refiere a la tristeza producida por el pecado. No es otra cosa que arrepentimiento. Es un dolor que se manifiesta cuando hemos pecado, cuando estamos afligidos en nuestra alma por haberle fallado a Dios. Ellos dicen, ¿de qué aprovecha que yo me aflija? ¿De qué aprovecha que yo me sienta triste cuando le he fallado a Dios? No sirve para nada. No sirve para nada. Pero de nuevo, esto no es más que una apariencia. Es ficción, porque a ellos no les aflige pecar. De hecho, toda la narrativa del libro Malaquías es que ellos siempre dicen, no he pecado, no he pecado. Dios les dice, han pecado en esto. Y ellos dicen, nosotros no hemos pecado. O sea, ese argumento es totalmente cínico, hipócrita, porque ellos ni siquiera se afligen por el pecado, pero a la hora de criticar cualquier argumento sirve. Y ellos están criticando a Dios. ¿Y qué están diciendo? Están justificando su pecado. El malo de la historia es Dios. El malo de la historia es Dios, no yo. Lo que ellos están diciendo es que de nada sirve dolerse por el pecado. De nada sirve tener una especie de congoja en el corazón por haber defraudado a Dios. No beneficia en nada. Ellos creen que Dios no los ha recompensado como ellos merecen, como la justicia que ellos merecen. Ellos, en pocas palabras, están decepcionados de Dios. Están decepcionados de Dios.
pero han caído en un doble engaño, Creen que son justos y creen que la recompensa de Dios es injusta. ¿Ven ese doble engaño? Ellos creen que son justos y creen que la recompensa de Dios es injusta. El problema siempre es el mismo. Este tipo de personas espera que Dios haga algo como ellos quieren que se haga. Lo que quiere decir en otras palabras es que su voluntad está por encima de la de Dios. Que sus deseos sean cumplidos al pie de la letra. Y si Dios no los cumple al pie de la letra, pelea. Me voy de pelea con Dios. Ese es el problema. Asumen que Dios debe actuar de acuerdo con el corazón del hombre. Y cuando Dios no lo hace, entonces se sienten defraudados, decepcionados, traicionados y se van de pelea con Dios. Este tipo de reacción evita algo muy importante, que las personas vean su propio pecado y busquen a Jesús el Salvador. Si yo no soy pecador, si yo no soy injusto, si el injusto es Dios, entonces ¿para qué Jesús? Si yo no soy pecador, ¿para qué Salvador? Ese es el gran problema. El culpable es Dios, no el hombre. Es lo que dice Isaías 58:3. Aquí otra vez, otra queja de Dios a través del profeta Isaías. Mire lo que dice Isaías 58:3. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Otra vez, mire, aquí está hablando el pueblo. Lo que está diciendo el pueblo es, Dios, ayunamos y no nos hiciste caso. O sea, Dios está obligado a contestar el deseo del pueblo si ayunan. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Ven aquí la denuncia de Dios en Isaías? Ellos están colocando su ritual religioso para obligar a Dios que conteste como ellos quieren que conteste. Pero es un ritual religioso, porque mire lo que dice Dios: ustedes ayunan buscando su propio gusto, su propia voluntad, no la voluntad de Dios, y adicionalmente están en pecado. ¿Por qué? Porque oprimen a sus trabajadores, porque los tratan injustamente. Mire, Dios se mete hasta las relaciones laborales. Hasta ahora hemos visto las quejas del pueblo acerca de sus propias vidas. Veamos ahora las quejas, los argumentos con relación a los demás, en ese ejercicio comparativo que busca concluir que Dios trata injustamente a los demás porque les da mucho, o sencillamente no les hace nada. No le recompensa de acuerdo a sus malvadas obras, porque recordemos cuál es la base de este pensamiento: los demás son los pecadores, los demás son los malos, a ellos Dios tiene que intervenir con justicia, con poder, no yo. Las tres siguientes expresiones tienen que ver con los demás, con los otros que sí son pecadores. Entonces la primera queja del pueblo es: los soberbios son bienaventurados. La segunda, los que hacen maldad son prosperados. Y la tercera, los que tientan a Dios no son juzgados y escapan como inocentes. Estas tres expresiones, sumadas a las anteriores, expresan en el fondo que Dios trata a los justos como si fueran injustos y a los injustos como si fueran justos. En el fondo el pueblo está reclamando a Dios: sabes que tú eres un Dios injusto. Tú eres un Dios injusto porque a los malos los tratas bien y a los buenos los tratas mal. Eres un Dios injusto. ¿Qué Dios recompensa de esta manera a los justos? ¿Qué Dios recompensa de esta manera a los injustos? Un Dios sencillamente no tiene parámetros morales. Y vamos con la primera afirmación. Ellos dicen que Dios recompensa a los soberbios. Ellos dicen que los soberbios son benditos, bienaventurados, o sea, son muy bendecidos, dichosos. Imagínense lo que están diciendo. Y esto es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña de pasta a pasta, de comienzo a fin. Los soberbios nunca serán bienaventurados. Los orgullosos nunca serán bendecidos. Solo por ponerles un ejemplo, hay muchísimos, pero por tiempo no podemos. Salmo 31:23.
Amad a Jehová a todos vosotros, sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga, mira lo que dice, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Usted puede ver muchos textos. Dios rechaza al soberbio. Dios castiga al soberbio. Es imposible que los soberbios, los altivos, los orgullosos sean recompensados por Dios en bendición. Esto nunca va a pasar, no va a pasar. Tarde o temprano los soberbios van a recibir la recompensa de parte del Señor. Y no será de bendición, se lo aseguro. No será de bendición. Pero ellos no se quedan allí. Imagínense lo que están diciendo, que Dios bendice a los soberbios. Es una herejía. No se quedan allí. También dicen que los que hacen maldad serán prosperados. De manera clara, estas personas están diciendo que Dios bendice a los malvados con prosperidad. La prosperidad que ellos esperaban fue esa reservada para ellos. ¿Cuál es el reclamo? Dios, ¿por qué estás prosperando a los malos y por qué no me prosperas a mí? Esa es la queja en el fondo. Vemos de nuevo aquí una fe interesada. Esto es fruto, mis amados hermanos, de la ignorancia acerca de Dios. ¿Cómo pueden pensar que Dios premia a los soberbios? Eso es desconocer a Dios. ¿Cómo van a pensar que Dios prospera a los malvados? Eso es ignorar quién es su Dios. No conocen a su Dios y creen este tipo de engaño grosero en contra de Dios. Miren lo que dice Salmo 7:11. Y esto debe ser un versículo que usted debe sumar en su teología. Es muy importante. Miren lo que dice Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Volviendo al concepto de los dos grupos, solo hay dos grupos en la Biblia: o los hijos de Dios o los hijos de la ira de Dios. Dios está airado con el impío, con el pecador, todos los días. Es imposible que Dios premie al impío. Es imposible. Lo que sucede es que tenemos una visión distorsionada de la realidad de Dios. Y creemos que la prosperidad que viene con la bendición económica es la prosperidad que viene de Dios. Pero ¿saben qué pasa? Muchas veces la prosperidad económica es maldición de Dios. Y viene como un juicio de Dios rechazando a ese tipo de personas. Parece contradictorio, pero así es. La riqueza económica como maldición. Mis hermanos, no podemos seguir viendo esta vida terrenal desde los ojos de la prosperidad económica. Vamos a ser engañados si tomamos ese camino. Porque hay personas que aman a Dios honestamente y tienen recursos limitados. Pero también hay personas que Dios les ha dado muchos recursos y también aman a Dios. Pero también hay personas con pocos recursos que han decidido rechazar a Dios. Pero también hay personas que tienen muchos recursos que han decidido rechazar a Dios. Entonces, no nos podemos dejar guiar por la prosperidad económica. Entonces, si usted es un hijo de Dios, va a ser millonario. Y si usted es un hijo de Dios, va a ser prosperado. No, porque hay personas en los dos grupos. Hay personas que aman a Dios y viven con lo básico. ¿Y sabe qué? Son felices. Porque como Pablo dice, he aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia, y por todo he sido enseñado. Pero hay personas también, y no estamos satanizando el dinero, que Dios les ha permitido tener riqueza. Y no porque sean ricos, entonces han dejado de amar a Dios. Pero eso no está en nuestras manos. El punto no está en los recursos. El punto está donde está el corazón. Una persona puede tener prosperidad económica en esta vida, pero pobreza y condenación en la vida eterna.
Algún día los impíos recibirán su recompensa y no será una recompensa de prosperidad, se los aseguro. Finalmente tenemos la última expresión, que culpa a Dios de recompensar a los injustos. Dios recompensa a los injustos, está en el verso 15 al final. Los que tientan a Dios no son juzgados y escapan como inocentes. Estas personas que están levantando estos argumentos olvidaron por completo el mandamiento a través de la ley de Moisés. Está allí en Deuteronomio 6:16, si lo quiere anotar. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Es un mandamiento, no tentar al Señor. ¿Qué significa tentar a Dios? Para claridad de todos. No se refiere a la tentación que el hombre está sujeto, porque nosotros aplicamos ese término para cuando estamos a punto de pecar. Tuve una tentación porque fui seducido para pecar, para desobedecer a Dios. No se refiere a este tipo de tentación. Dios no puede ser tentado. Dios no puede hacer maldad. Dios no puede pecar. Dios no puede ser tentado para que peque. Tentar en este contexto significa ponerlo a prueba, ponerlo a un juicio. Una ilustración que ayuda a entenderlo es como si alguien llevara a juicio a Dios, lo sentara en el banquillo de los acusados y exigiera pruebas de que Él es Dios y de su bondad. Tentar a Dios es decirle, bueno Dios, si tú eres bueno, haz esto. Dios, bueno, confírmame tu bondad, contéstame así. Eso es tentar a Dios y es pecado. Tentar a Dios es decirle, bueno, demuéstrame tus atributos. Tentar a Dios es exigirle a Dios que demuestre que Él es bueno, contestando las peticiones que yo le pido. No tentar a Dios, no ponerlo a prueba, es un mandamiento. Es imposible que Dios trate al culpable como inocente. Es imposible. Es imposible que los que tienten a Dios salgan impunes, a menos que se arrepientan. Esta es la radiografía de un pueblo que sabía cosas acerca de Dios, pero no conocía la verdad de su Dios. ¿Usted se imagina este listado de un pueblo que supuestamente conocía a Dios? Pero usted ve estas críticas acerca de Dios y la conclusión es, este pueblo no conoce a su Dios. Un pueblo que creía que merecía las recompensas de Dios, así fuese desobediente. Un pueblo que creía que las recompensas debían ser a la manera de ellos. Un pueblo que no se veía como un pueblo pecador. Un pueblo que se quejaba de su suerte, que se quejaba de su Dios y se quejaba de las recompensas de Dios. Eso es murmuración. Mis amados hermanos, el pecador solo merece la recompensa del infierno. Ese es su pago justo. Un pecador arrepentido no reclama, agradece. Un pecador arrepentido ha entendido que su mayor recompensa es tener a Cristo en su vida. Esa es la gran recompensa. Cristo es nuestra mayor recompensa. Que usted pueda creer en Cristo ya es una tremenda recompensa. Que usted esté en una iglesia escuchando la Biblia es una recompensa. Ningún pecador merece esta recompensa. Por eso se llama gracia. Un regalo que usted ni yo merecemos. Y Dios ha decidido recompensar a los que tienen fe en Cristo con la salvación. Y lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe. ¿Y qué debe creer más? Y que es galardonador, o sea que recompensa y que es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan honestamente. Dios recompensará a los justos, a aquellos que han puesto su fe en Cristo y han decidido seguirle como Señor. Lo recompensará con su presencia, con su salvación y con su vida eterna, con la vida eterna. Dios recompensa con gracia a sus hijos, a los justos, y con ira al que rechace a Jesús. Esa es la recompensa. Con gracia a los que colocan su fe en Jesús y con ira a los que rechacen a su Hijo. No dejará sin recompensa a ningún hombre sobre la tierra.
Quiero dejarlos con 3 pensamientos finales esta mañana. 3 pensamientos finales. El objetivo de este sermón, y quizás de todos los sermones bíblicos, es que usted y yo conozcamos al Dios de la Biblia. Ese es el objetivo. De manera integral, de manera completa. Si la palabra de Dios dice que el Señor es justo, lo creemos. Que Él es bondadoso, lo creemos. Que también dice que Él es juez, lo creemos. Que Él tiene ira, lo creemos. Que Él castiga, disciplina, lo creemos. Debemos conocer todos los atributos de Dios para tener una imagen mucho más clara de quién es nuestro Dios. Si no lo hacemos, vamos a construir un Dios desfigurado que se adapta a nuestra manera de ver el mundo. Debemos conocer al Dios de la Biblia para poder amarlo, honrarlo y obedecerlo. Es lo que dice el profeta Oseas 4:6 en la parte A del versículo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál tipo de conocimiento? De Dios. De Dios. Conocimiento de Dios. Si usted no conoce a Dios, va a tener muchos problemas para poder amarlo. Usted no puede amar a alguien que no conoce. Usted tiene que conocer a Dios para poder amarlo. Y usted puede conocerlo mucho mejor a través de la persona de Jesucristo. Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Por eso nuestra invitación se enfoca todos los domingos a que conozcas a Jesús. Y mi pregunta hoy es la misma. ¿Tú conoces al verdadero Jesús? ¿Tú conoces al Dios de la Biblia? ¿Tienes una relación con Él? El segundo aspecto. Tener preguntas en nuestra relación con Dios no es pecado. Incluso los temas más difíciles. Yo puedo hacerle preguntas a Dios. El punto es entender con quién estamos hablando. Conocer a nuestro Dios y entender dónde debemos hacer esas preguntas. Y el lugar ideal para hacer las preguntas difíciles es en la presencia de Dios en oración. Desahogándose con Dios, ore, derrame su corazón, exponga sus pensamientos, sus sentimientos, sus preguntas, sus cuestionamientos. Le aseguro una cosa, Dios lo va a entender. Dios lo va a escuchar, Dios lo va a consolar, entendiendo bien quién es Dios y quién es usted. Pero hay algo que debemos tener claro. Eso no quiere decir que Él va a dejar de hacer su voluntad divina. Él siempre va a hacer su voluntad. Además, porque su voluntad nos conviene a usted y a mí, porque su voluntad es buena y agradable. Y el último punto, cambie la queja, la amargura por la gratitud a Dios. Enfoque su pensamiento en lo que Él le ha dado, todo lo bueno que usted ha vivido hasta hoy, todo lo que usted tiene, todas las bendiciones que tiene en Cristo, son por pura gracia, no porque usted y yo las merezcamos. Si hay una circunstancia difícil en su vida hoy, reaccione como alguien que conoce a su Dios. Reaccione con los atributos de Dios en su mente y en sus labios. Le pongo unos ejemplos. Perdí mi trabajo, Dios es mi proveedor. Reaccione con los atributos de Dios. Recibí un mal diagnóstico médico, Dios es mi pastor, nada me faltará. Alguien que me amaba me abandonó, Dios es fiel y nunca me dejará. Reaccione con los atributos de Dios en momentos difíciles de su vida. Como alguien que entiende que pase lo que pase, está bajo las alas protectoras de su Dios, rodeado de su dulce refugio divino y afirmado en la roca eterna de los siglos. Conozca a su Dios. Si el pueblo que desconoce a su Dios fue destruido, entonces el pueblo que conoce a su Dios será edificado en cada circunstancia de la vida. Ese es el hermoso Dios que adoramos.